Bien, en esta sección de Desmontando mitos y otras ficciones cristianas, saludamos por acá a Siervo Reformado que se conecta por la cuenta de TikTok, @pura letra RCA. Siervo, llegaste justo a tiempo. Vamos a responder una pregunta bastante interesante y saludos, hermano, para ir también. Eh, Motivado a esas posturas anticalvinistas, antirreformadas, sobre todo, de parte de algunos de nuestros hermanos, fíjate que lo estoy llamando hermanos, en ningún momento les pago con la misma moneda, se, aunque a veces el viejo hombre se quiere salir, se quiere bajar de la cruz, pero ¿qué va? El viejo hombre hay que sujetarlo, como dice el apóstol Pablo, no darle ni agua siquiera. Permítame un momentico que estoy teniendo por acá problemas con mi teléfono. Ok. Ok. Entonces, como le decía y como le decía al siervo reformado, vamos a responder esa pregunta de si son todos los concilios ecuménicos, perdón, son todos los concilios pentecostales antirreformados. Las acusaciones vienen de allí, de iglesias pentecostales. Y esto lo digo con mucho respeto, con mucho temor. No es nada en contra de mis hermanos pentecostales, simplemente que es lo que la experiencia dice. Entonces somos tratados o calificados los reformados como una doctrina o una corriente herética, de la cual hay que cuidarse. Y la pregunta la vuelvo a repetir: ¿son todos los concilios pentecostales antirreformados? Esa es la pregunta que vamos a contestar. En mi canal de TikTok y también en YouTube está un video que se llama ¿Son las asambleas de Dios antirreformadas? Ese es el título del video, lo puede ver allí en mi canal, está anclado en TikTok, del cual vamos a extraer el audio de ese video y vamos a responder a esas preguntas. Fíjense que la respuesta ya viene de parte de las asambleas de Dios, que son el concilio pentecostal más antiguo, fundado, si no me equivoco, en 1914. Hijo del avivamiento de la calle Azusa que ocurrió en Estados Unidos, allá en Los Ángeles, en 1906. Ellos son entonces el concilio pentecostal más antiguo y el que tiene más contacto directo con lo que fue el movimiento de la calle Azusa. Así que bueno, son las asambleas de Dios antirreformadas, ven la postura reformada como algo herético o incluso alguien con quien no deben tener comunión, porque muchos dicen cuidado, cuidado. Entonces muchos aseguran que un concilio pentecostal, como son las asambleas de Dios, no puede tener puntos en común con la teología reformada, pero una búsqueda en su portal oficial ag.org revela que es todo lo contrario. En esa página ag.org, que es la página oficial de las asambleas de Dios, en la sección creencias encontramos en ese menú un submenú que se llama normas doctrinales AD y otras declaraciones, donde se puede leer un artículo titulado una respuesta reformada de las asambleas de Dios a la teología reformada. Una respuesta de las asambleas de Dios a la teología reformada. Ese es el nombre del artículo. Publicado en agosto del año 2015, o sea, ya tienen unos cuantos años ese artículo allí. Usted lo puede consultar en la ag.org, sección creencias, menú normas doctrinales y otras declaraciones, donde el artículo se llama una respuesta de las asambleas de Dios a la teología reformada, de agosto de 2015, donde las asambleas de Dios fijan su posición sobre las llamadas doctrinas de la gracia, pero para sorpresa de muchos, las asambleas de Dios adopta una posición reconciliadora en lugar de beligerante o de tildar, como hacen ciertos cristianos que tienen por costumbre hacerlos, de llamar las doctrinas heréticas, las asambleas de Dios, que a grandes rasgos fija su posición en ese artículo, pero para sorpresa de mis hermanos anticalvinistas y antirreformados, no las llama
para nada doctrinas heréticas o doctrinas de demonios. Así que te presentamos un resumen de dicho artículo y con las conclusiones a las que llegó la Asamblea de Dios. Pero para hacerle el cuento corto, vamos a citarle su artículo original, que está, como ya les dije allí. Ellos fijan su posición en cuanto a los 5 puntos del calvinismo, que lo que es el arminianismo, lo que es la teología reformada, comentando cada uno de los 5 puntos. Y cuando vamos a una parte del artículo, está una sección o un subtítulo que se llama puntos de acuerdo. Y dice, sabiendo que la discrepancia principal y general entre los creyentes reformados y arminianos concierne a la participación de Dios y de los seres humanos en la salvación, ese es el enfoque de esta discusión sobre los asuntos de acuerdo y desacuerdo en torno a este tema. Además, hay otros asuntos que trascienden a la soteriología y serán explorados bajo el título de desarrollos más recientes, que es otro artículo que ellos tienen aquí. Y sigue diciendo, es importante reconocer que ambos grupos, reformados y arminianos, que es el caso de las Asambleas de Dios, en especial en sus expresiones modernas, son plenamente cristianos. Eso dice las Asambleas de Dios. Son plenamente cristianos. Así que aquellos que dicen que la teología reformada es herética, bueno, las Asambleas de Dios, como Concilio Pentecostal más antiguo, dice en este artículo que son plenamente cristianos. Ambos tienen la Escritura en alta estima. Afirman que la humanidad necesita la salvación, que solo Dios puede proveerla y que Cristo es la provisión de Dios para nuestra necesidad. De hecho, los integrantes de ambos grupos suelen unirse en esfuerzos evangelísticos y de discipulado, aun cuando difieren en ciertos puntos teológicos. O sea que las Asambleas de Dios afirman que dichos grupos, tanto reformados como ellos, como arminianos y otros pentecostales, por supuesto, hacen esfuerzos evangelísticos, o sea, se unen para evangelizar. Este mismo artículo, bajo el subtítulo puntos de acuerdos o puntos de acuerdo, dice lo siguiente: la diferencia fundamental reside en que lo que fácilmente podría interpretarse como la remoción de la responsabilidad humana, en particular respecto a la gracia irresistible y a la elección, que son puntos de la teología reformada. La diferencia lógica es que el trabajo misionero no es necesariamente deseable. Hay desesperanza en la condenación y la perseverancia en un acto de arrogancia. Ok, vamos por acá. Ok, y seguimos leyendo por aquí una parte que quisiera leerla, en la conclusión de este artículo. Mientras que, dice así, mientras que en asuntos teológicos hay claras diferencias entre los que se autodenominan arminianos y reformados, ciertamente es más lo que nos une que lo que nos separa. Lo está diciendo un concilio pentecostal, las Asambleas de Dios. Ciertamente es más lo que nos une que lo que nos separa. Los extremos de ambas posiciones deberían rechazarse, es decir, tanto los del lado arminiano, que creen que son ellos nada más, como los del lado reformado, que también los hay extremos de ambos lados, que piensan que son ellos y nada más, o que ellos saben de Biblia. Entonces dice el artículo en su conclusión que ambos extremos deben rechazarse. Ok. Eso es lo que dice a grandes rasgos en sus conclusiones el artículo de las Asambleas de Dios, publicado en el año 2015, titulado Una respuesta de las Asambleas de Dios a la teología reformada. Entonces, por un lado, los llama cristianos, a diferencia de muchos hermanos, son plenamente cristianos, dice textualmente el artículo. Y en la conclusión dice, ciertamente es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿son todos los concilios pentecostales antireformados? La respuesta es no. Ya las Asambleas de Dios, en el año 2015, fijó su posición y dicen que aunque hay diferencia, somos plenamente hermanos de los pentecostales, hablando de los reformados, y ahí son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Así que aquellos hermanos pentecostales que tienen una actitud beligerante hacia las doctrinas de la gracia,
Yo los invito a que adopten esta posición. No les pedimos que se hagan reformados porque eso solamente es algo que Dios puede aterrar con sus vidas, pero sí que cambien un poco su actitud y reconozcan que un concilio tan importante como lo es las asambleas de Dios ha fijado su posición, llamándonos hermanos y diciendo que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Así que bueno, cuando son las 6:01 de la tarde,